Vamos a orar. Ok. Amén. Vamos a levantar una oración al Señor. Amén. Padre santo y amado, tú conoces todo, Señor, absolutamente todo lo que ocurre, lo que pasa en nuestra mente, lo que siente nuestro corazón. Todo lo sabes y lo conoces, Señor. Te pido que me perdones, Señor, porque sé, Señor, que soy un pecador, un miserable, Padre, pero también sé, Señor, que tú me librarás, tú nos librarás de este cuerpo de muerte y un día estaremos eternamente contigo, Señor. Porque confiamos, Padre, en que tú eres un Dios leal y honorable, Padre, y tú has prometido que nos salvarías, Señor. Padre, mi carne, Señor, realmente es débil y reconozco que necesito, Señor, de ti, del poder de tu Espíritu Santo, y te ruego, Señor, que me ayudes a poder expresarme, Señor, a pesar, Señor, de mis fallas. Y que, Padre, esta última clase sea de edificación para todos y que podamos poner por obra, Señor, lo que hemos aprendido. Por favor, Padre mío, en tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Bien, vamos a estar estudiando el día de hoy la última de las doctrinas de la gracia, o la última letra. Recuerdan que al principio de la clase les había pedido que se memorizaran el siguiente acróstico: D, E, E, G, P. Repito, D, E, E, G, P. Y les recuerdo lo que significa. D significa depravación total. E significa elección incondicional. La siguiente E significa expiación limitada. G significa la gracia irresistible. Y P significa perseverancia de los santos. Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a estar viendo la perseverancia de los santos. Ahora, quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez se les ha perdido algo importante? ¿Alguna vez se les ha perdido algo realmente importante? Miren, sinceramente es lo que yo creo. Y a modo de broma también, yo creo que Dios me ha dado a mi maravillosa esposa, a mi ayuda idónea, pues para eso, para que sea mi ayuda idónea, para que me ayude, porque yo creo que si no fuera por ella, perdería aún mi propia nariz, perdería absolutamente todo, pero gracias a Dios tengo una bella esposa y de verdad ella me ayuda en muchísimas cosas. Um, yo casi estoy seguro que si hubiera un concurso de perdedores, yo sería el primer lugar. Sería el campeón absoluto de perder cosas. A veces agarro algo, de verdad agarro una cosa, lo agarro así 10 segundos, lo pongo y de repente digo, ¿dónde lo dejé? Y ya se me ha perdido. Y otras cosas, no es solamente un ejemplo. Imagínense si nuestra salvación dependiera completamente de nosotros. Si nuestra salvación dependiera de que nosotros pudiéramos o supiéramos guardarla y nunca olvidar dónde la dejáramos, sería bastante peligroso, muy peligroso, porque nosotros somos seres finitos, somos seres falibles, fallamos constantemente, somos cambiantes, cambiamos de una semana a la otra, a veces de un día para el otro, de un mes para el otro, de un año para el otro. Pero gloria a Dios, porque Él en su infinita misericordia nos ha prometido que la salvación única y exclusivamente depende de Él y de nadie más. De Él depende la salvación y por tanto nuestra salvación es segura, nuestra salvación es eficaz, porque si nuestra salvación depende de Él, Él es el que va a guardar nuestra salvación siempre y para siempre. Ese gran tesoro, ese gran don que Dios nos da,
en vasos frágiles, en vasos de barro, va a ser guardado únicamente por su soberano poder, por su absoluto poder. Nosotros somos falibles y somos débiles, pero Dios es todopoderoso y nuestra salvación, nuestro galardón está guardado en Él. Y no va a haber absolutamente nada ni nadie que permita que nuestra salvación se pierda, aún a pesar de nosotros mismos. ¿Escucharon? Aún a pesar de nuestras propias fallas y aún a pesar de nuestros pecados, nunca podremos perder tan grande salvación. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, porque es fácil decirlo, pero debemos de ver los textos bíblicos. Vamos a leer el primer texto, Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos capítulo 9, versículo 16 dice así. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Repito, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bien, este texto tiene implícitas dos grandes noticias. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Es un texto muy fácil, es un texto que un niño puede comprender. El texto habla de la salvación. Entonces está diciendo que la salvación no depende del que quiere, ni tampoco del que corre, del esfuerzo que uno haga o del esfuerzo que uno deje de hacer, sino que dice el texto, sino que depende de Dios, de su misericordia. Depende de la misericordia de Dios. Así que tiene dos cosas, dos noticias tenemos aquí en este texto. Número uno, dos noticias, una buena y una mala. La mala noticia, a ver, cuidado ahí. La mala noticia, hermanos, es que la salvación no depende de nosotros. No importa cuántos kilómetros puedas correr para poder querer obtener tu salvación. No importa cuántos metros te vayas de rodilla hacia algún templo. No importa cuánto ofrendes, no importa cuánto leas, no importa cuánto ores, no importa cuánto hagas o dejes de hacer. No importa. La salvación única y exclusivamente es y depende de la misericordia de Dios. No depende de lo que nosotros hagamos, porque está escrito en 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Jesucristo. No hay nadie más, solo Jesús. Así que nuestra salvación única y exclusivamente depende de la misericordia de Dios, que Él tenga misericordia de nosotros y nos dé por medio del Espíritu Santo arrepentimiento y fe. Es lo único. Así que esa es la primera mala noticia. La mala noticia es que no depende de nosotros. Así que si alguno aún no conoce al Señor, debe de rogar por su misericordia. Eso es rogar por su misericordia, o que Dios tenga misericordia del alma de todo aquel que aún no tiene salvación, del alma de todo aquel que no conoce al Señor, y que ruegue. Por supuesto, no hay ningún salvo que no haya rogado a Dios. No lo hay. No es tampoco que rogar te vaya a ser salvo, pero eso sí, no hay ni un solo salvo que no haya rogado a Dios. Todos nosotros, en aquel gran momento que el Señor nos hizo ver que éramos pecadores, merecedores de su ira, y el Espíritu Santo vino a obrar en nuestro corazón, oramos al Padre, rogamos, oh Dios, ten misericordia de mí. Y eso es lo que debe hacer todo aquel que aún no conozca al Señor. Oh Señor, ten misericordia, por favor. Esa es la mala noticia. La buena es la siguiente. La buena es que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. ¿Eso qué significa? Bueno, que mi salvación, que la salvación depende absolutamente de Él. No depende de mí, depende de Él. Si dependiera de mí, ya lo hubiera perdido. Si dependiera de mis acciones, ya las hubiera perdido. Hace tan solo unos minutos, posiblemente ya lo hubiera perdido. Si dependiera de lo que yo hago, mi salvación, simple y sencillamente, ya lo hubiese perdido. ¿Por qué? Porque pecamos, hermanos.
Pecamos con la mente, pecamos con nuestro corazón, pecamos con nuestras obras. Cada día es probable que pequemos. Las escrituras nos enseñan, por ejemplo, que si alguno dice una mentira, ya rompiste la ley. Exagerar es una mentira. Por ejemplo, codicia es mentira. Si alguno mira a una mujer y la codicia en su corazón, perdón, codicia es pecado, codicia es pecado. Si alguno mira a una mujer y la codicia en su corazón, ha adulterado con ella. O sea, solamente pensar, mirar. También las escrituras enseñan que si alguno aborrece a su hermano es homicida en el corazón. Enojarse extremadamente hace que uno peque delante de Dios, y un pecado grave, homicidio. Entonces, hermanos, si nosotros dependiera, de verdad, sería tan terrible, porque es probable que al final del día ninguno podría ser salvo. Pero gloria a Dios, hermanos, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Así que si tú eres salvo, si tú ya eres salvado por la gracia y la misericordia de Dios, tienes que hacer esto: darle gracias a Él, porque Él ha tenido misericordia de ti y de mí. Tienes que darle gracias por su infinita misericordia, porque Él ha tenido misericordia y Él ha enviado a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, ha sido sepultado y resucitado, y tienes que darle gracias, porque si fuera por nosotros mismos, ya hubiéramos perdido la salvación hace mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, hermanos, esa es la buena noticia, que no depende de nosotros, no depende de quién en el que corre, sino de Dios. Ahora ven lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos a darle oportunidad, por favor, hermano José. Hermano José, ¿puede usted, por favor, hacernos el favor de leer Filipenses capítulo 1, versículo 6, por favor? Sí, hermano. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Gracias, mi amado hermano. Amén. Fíjense lo que dice este precioso texto. Y es un texto que les animo, hermanos, que lo estudien y que lo memoricen, hermanos. Es un texto precioso. Vean lo que dice el texto: estando persuadido de esto. ¿Qué es estar persuadido? Es que tu mente ha quedado atrapada por una verdad. Estás persuadido completamente. Ya no puedes pensar en otra cosa. Tu mente ha sido persuadida. ¿De qué? Bueno, el texto dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros. Ahora, Filipos, esta carta a Filipenses fue dirigida a la iglesia que estaba en Filipos, ¿verdad? Entonces, si fue dirigida a la iglesia que estaba en Filipos, entonces, ¿a quién fue dirigida? Pues, ¿qué es la iglesia? Salvos. Cuando dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, es decir, en ustedes, la iglesia, en ti y en mí, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿a qué creen que se refiere con la buena obra? Pues, ¿cuál es la mejor obra, hermanos? ¿Cuál es la mejor obra que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuál es? ¿Alguien podrá contestarme? La salvación. Aleluya. Esa es, miren, no hay otra obra más grande. Nuestro Dios es dueño del oro, de las piedras, de las perlas, de todo el mundo. Y si Él quisiera, Él pudiera darnos todo el mundo, si Él quisiera. Pero saben, Él no lo hace simplemente porque no quiere, porque sabe que muchos, si se nos diera todo el dinero del mundo, nos volveríamos locos. Es lo más probable. Número uno. Número dos, hay un tesoro más grande para nosotros que cualquier riqueza. Y esta es la razón por la cual a veces yo me enojo de predicadores que enseñan que lo mejor que Dios tiene para darnos es riquezas, prosperidad económica. No, eso es, cualquier prosperidad material y económica es pasajera.
es pasajera. Por acá tuvimos algún hermano que era de Venezuela. Antes de que viniera la inflación, la mega inflación que tienen ahorita ellos, no estaban así. Ellos, hubo un momento en que me parece, su moneda tenía el mismo valor que $1. Miren, en nuestro país, aquí en México, sabían que nuestro peso, hoy al peso le han quitado 3 ceros. Nosotros hablamos de un peso, pero antes un peso eran 1,000 pesos. 1,000 pesos. Y hubo un momento en la historia de nuestro país en la cual creo que no habíamos nacido, en que nuestra moneda era igual que el dólar. Lo hubo, pero se devaluó. Bien, toda moneda se puede devaluar, todo bien material se puede perder, toda ganancia económica se puede ir, toda cuestión material se puede envejecer, nuestra ropa puede envejecer, coches, casas, lujos, cualquier cosa puede envejecer. Pero hay una cosa que será más valiosa para todos nosotros que todo el dinero del mundo, y esa es la salvación. La salvación. Yo tengo hijos y tengo, gracias a Dios, el Señor nos ha mandado uno nuevo en este mes. Gloria a Dios. Mi esposa está embarazada y estamos tan contentos. En casa están 2 sobrinos que yo los amo, ellos saben como si fueran mis hijos. Y está una pequeña de 6 años, un pequeño de 2 años que es un huracán, y un pequeñito de 1 mes o 2 meses aproximadamente en el vientre de mi esposa. Y yo los amo muchísimo. Y saben, yo sé y me estoy esforzando que el Señor me permita poder dejarles un patrimonio, ¿verdad? Quizás un hogar, quizás algo, ¿no? Económico. Pero saben, cuando yo me muera, lo poco que quizás yo pueda darles, porque estoy seguro que quizás va a ser poco, quizás lo más valioso que les pueda dejar van a ser libros. Eso va a ser una de las cosas materiales más valiosas que les puedo dejar, algunos libros por ahí. Pero hay una cosa que yo sé que les puedo dejar que va a ser lo más glorioso: el evangelio. Si yo a ellos les enseño el evangelio de mi Señor Jesucristo y ellos son salvos, cuando yo me vaya de este mundo, porque sé que me voy a ir, un día voy a morir, pero sé que me voy a ir con mi Señor, y mis hijos saben dónde voy a estar. Voy a dormir, solo voy a dormir, y un día voy a estar con mi Señor. Ellos saben dónde alcanzarme. Ellos sabrán dónde alcanzarme. Y si mi Señor me permite el grande privilegio de ver a mis hijos salvos o de bautizarlos un día, si el Señor lo permite, ¿verdad? Espero que Él me dé la vida. Yo sé muy bien que un día, aunque yo parta de este mundo, no voy a estar preocupados porque sé que ellos van a venir a mí. O al revés, si uno de ellos se van de este mundo, yo sé que yo voy a poder ir a ellos en el reino de los cielos. Hermanos, ¿no es eso uno de los más grandes tesoros que podemos tener en este mundo? Es uno de los más grandes tesoros que podemos tener. Estoy orando por mi madre, que el Señor la salve, por mis hermanos, que el Señor los salve. Si ellos se van de este mundo, habrá tristeza en mi alma, pero si son salvos, seré que los veré. Hermanos, ese es el tesoro más grande que nunca jamás podemos obtener por nuestras propias fuerzas, pero Dios nos las puede dar y Dios nos puede guardar y perseverar. Entonces, eso es el más grande tesoro. Estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros buena obra, es la más grande obra. No hay más grande obra. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amados hermanos, hay una cosa que me duele mi corazón grandemente, y en este momento lo siento grandemente: mi imperfección. Tengo muchas imperfecciones, demasiadas, demasiadas. Debo luchar contra mi carácter. Debo de luchar contra mi corazón, contra mi mente. Debo de luchar contra el pecado. Y eso a veces me duele saber que aún no soy como el Señor Jesucristo. Me duele. Pero esta promesa está aquí. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Un día
estaremos y seremos glorificados y seremos como Cristo, hermanos. Nunca más lucharemos contra el pecado, nunca más. Ya no va a haber esas luchas que tenemos aquí en la tierra, pero ojo, dice que el que comenzó la buena obra, él la perfeccionará. La promesa es que él, el que comenzó, hemos estado hablando, hermanos, de quién comienza la salvación. ¿Quién es aquel que nos da la salvación? Dios. ¿Quién es el que comienza la salvación? Dios. ¿Quién es el autor y el consumador de la fe? Dios. Jesucristo, por supuesto, que es Dios. ¿Quién es Dios? Así que aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Ni lo duden, hermanos. Esa es una promesa que hace que mi corazón pues tenga mucha esperanza, muchísima esperanza. Hola, Oh, mamá. que mi Señor haga que estemos un día con Él. Así que avanzamos. Pregunta. Ahora vamos con Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Y le vamos a dar la oportunidad a mi hermana Miriam. Miriam Sosa. Hermana Miriam, ¿puede por favor leer Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, por favor? Sí, pastor. 35 al 39. Sí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, hasta ahí, ¿verdad? Siga, hermana, por favor. Sí, Continúe por hasta el lo 39. cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Qué texto tan hermoso. Se han puesto ustedes a pensar en cada palabra de este texto. Es un texto extremadamente bello, extremadamente hermoso. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Miren, hay alguien a quien mayormente ustedes deben temer y ese es ustedes mismos. La persona que más deben de temer, que les puede hacer, que puede dañar su relación con Dios, no son los de afuera. No es el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos de la iglesia, la familia. No. Miren, la persona más peligrosa para tu vida espiritual eres tú mismo. En serio, tú mismo. Pero aún así, a pesar de nuestra debilidad, dice la palabra que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. O sea, ni siquiera ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo alto, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada, nada. Y eso es increíble. Hay ocasiones en que de verdad a veces yo digo, Señor, no entiendo. No entiendo, Señor. No entiendo. No lo puedo creer, Señor. No entiendo cómo es posible que me puedas amar siendo tan, pues, como soy. Oh, Señor, no le entiendo. ¿Cómo es posible que tú hayas mandado a tu Hijo Jesús a morir por mí, Señor? No es posible, Señor. Y es tan increíble que Él me siga amando a pesar de lo que soy. Ahora, evidentemente, somos nuevas criaturas. Esa es la razón principal por la cual nada nos podrá separar del amor de Dios. Si tú eres nueva criatura, ahora Dios te ve como si viera a su propio hijo, su hijo unigénito, el único. Según este texto, no hay nada que nos pueda apartar de Dios. Si de verdad eres hijo de Dios, si de verdad eres de Dios, ni siquiera los ángeles, ni potestades, principados, altos, ni lo profundo, ni lo profundo, nada te podrá separar de Dios. Pero, y aquí debo aclarar algo, pero si no eres de Dios, si no lo eres,
Si no te has arrepentido y has creído en Cristo, entonces la historia es completamente otra. Nadie debe creer que aunque no pertenezca a Dios, él va a entrar al reino de los cielos solamente porque Dios es amor. No es así. No es así. Dios es amor, pero Dios es justo. Dios es bueno, pero Dios también es fuego consumidor. Miren lo que dice el siguiente texto. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Hebreos 10, 26 al 27. Le vamos a dar oportunidad a Alma Selene. ¿No ha leído usted, verdad, Alma Selene? Por favor, lea Hebreos 10, 26 al 27. Por favor, Alma. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vean este texto. Es tremendo. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este texto es tremendísimo. Si nosotros pecaremos, es tremendo. Si nosotros menospreciamos la verdad que es en Cristo Jesús, no queda más esperanza, no queda más esperanza. No hay mayor esperanza, porque ¿qué esperanza va a haber para aquel que menosprecie la sangre de Cristo? Y este es uno de los textos que más miedo me dan. No, bueno, ¿en qué miedo me da? Bueno, número uno, porque oro y oro y oro y pido a mi Señor por mis amados, por mis seres amados. Y observo que hay menosprecio a mi Señor. Miren, ser cristiano es una bendición, ser hijo de cristiano es una bendición, ser familiares de cristianos es una grande bendición, porque algunos podemos abrir la palabra del Señor en familia y leerla, y es una grande bendición. De verdad, es una grande bendición. Pero de alguna forma, también a todo aquel que menosprecie este sagrado libro, la palabra del Señor, le va a ir tremendamente mal, tremendamente mal. Obviamente el infierno será horrible para todos, pero para todo aquel que escupa el glorioso evangelio del Señor Jesucristo, será horrible, horrible. Por eso es que de verdad mi corazón se constriñe en pensar que alguno de mis seres amados escupa la sangre de Cristo, que alguno menosprecie la sangre de Cristo, y eso me causa un dolor tremendo en mi corazón. Pero debemos de seguir orando. Esa es la razón por la cual debemos orar. Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Hasta el último de nuestros días, hermanos. Hasta el último de nuestros días. Permítame contarles una historia breve, hablando de esto. Porque hoy es la última clase, hermanos. Es probable que no sea tan corta. Es la última clase. Así que espero explayarme un poquito. Pero, fíjense. ¿Conocen a Charles Spurgeon? ¿Alguien conoce a Charles Spurgeon? Yo. Sí. Bueno, él fue uno de los mejores predicadores de hace unos 200 años aproximadamente. Les animo a escuchar sus sermones. De verdad, yo no he escuchado sermones tan increíbles como los de ese varón. Qué sermones tan buenísimos. Charles Spurgeon. Ahora, él dice que sus sermones eran simples, y eran simples para la gente simple, al parecer. Entonces, imagínense, porque era para granjeros y para... Entonces, imagínense cómo era la gente hace 200 años. Escuchas el lenguaje de Charles Spurgeon, wow, qué lenguaje, qué forma de predicar. Completamente diferente a los predicadores de hoy en día, ¿verdad? Bueno, Charles Spurgeon, siendo el mejor de los predicadores, él tenía unos amigos, y
por los cuales él oraba y él oraba y él pedía que ellos fueran salvos y esos amigos no eran salvos y no eran salvos y él murió y él no pudo ver que sus amigos fueran salvos. Pero él oró hasta el final. Y saben, el día que él murió, el día que él fue sepultado, alguien predicó en su funeral. Y ese día sus amigos creyeron. ¿Habían escuchado esa historia? Hermanos, es mi anhelo que el día que muera, aunque sea el día que muera, si el Señor no me permite verlo en vida, yo quisiera ver ese, aunque sea si muero, que alguien predice día y mis hijos, los que están en mi casa, que saben que son para mí como mis hijos, por los cuales oro y por los cuales mi corazón se constriñe porque quiero verlos ya salvos. Si el Señor no me permite verlos salvos en mi vida, o que el Señor los salve, aunque sea el último de mis días, en mi velorio que lo haga, que qué glorioso será para mí. Hermanos, oremos, oremos, oremos hasta el final de nuestras vidas. Bien, pero fíjense, dice el texto, horrenda cosa es caer. Dice, ¿por qué? Porque si pecáramos voluntariamente. Ahora, quiero mencionar esto, hermanos. Fíjense, este texto, hemos visto entonces, hasta aquí para recordar brevemente lo que hemos visto. Hemos visto hasta aquí, hermanos, que el que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer, hermanos? ¿Qué va a hacer el que comenzó la buena obra? La va a perfeccionar. Perfeccionar. ¿Quién es el que ha comenzado la buena obra? Dios. Dios. ¿Cuál es la buena obra? ¿Alguien más? La Hermano? salvación. La salvación. Amén, hermana. Está bien, gloria a Dios. La salvación. Así que él que comenzó la buena obra la perfeccionará. Ahora, este texto dice, fíjense, es un texto un poco difícil, pero dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ojo, hay quienes dicen, este texto enseña que la salvación se puede Se perder. pierde. Es lo que enseña, que la salvación se puede perder. Ahora, a simple vista, nosotros podemos decir, oh sí, entonces puede ser que yo tenga la verdad y me pueda perder. Y eso es lo que creen, hermanos, muchas iglesias hoy en día. Esas iglesias que creen que la salvación se pierde, se les llama arminianas. Son iglesias con un pensamiento arminiano. Los que tienen un pensamiento arminiano creen que la salvación depende del hombre en primer lugar. ¿Por qué? Porque es el hombre el que tiene que tomar su decisión para ser salvo. Muchos creen que el hombre debe decidir cielo o infierno. Ahora, hemos estudiado que no es así. No depende del que quiere ni del que corre, sino de quién, dice el texto, de Dios. Tú puedes correr, tú puedes luchar, tú puedes hacer muchas cosas, pero es de Dios. Ahora, también Dios es el que pone el querer como el hacer, es Dios. El hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, es Dios el que debe resucitar al hombre. Entonces, el arminianismo dice que la salvación depende de la decisión del hombre. El calvinismo dice, no, la salvación depende de la elección de Dios. El arminianismo dice que es el hombre el que decide cielo o infierno. El calvinismo o las doctrinas de la gracia dicen, no, es de Dios quien depende la salvación, a quien él ha escogido, el quien ha predestinado. El arminianismo dice que Jesucristo murió para hacer una salvación en potencia. Es decir, que la salvación está ahí, pero tú debes ser el que extiende la mano para agarrarla. Si tú no extiendes la mano, entonces no la puedes agarrar. Las doctrinas de la gracia dicen, no, el hombre no puede extender la mano para alcanzar su salvación porque el hombre está muerto. Espiritualmente hablando no puede hacer nada, está muerto. Así que Dios hace el milagro
de morir por nuestros pecados, de pagar por nuestros pecados en la expiación. Eso es la expiación. Muere por nuestros pecados, lava y paga nuestros pecados por medio de su sangre preciosa. El arminianismo dice que la salvación puede ser resistida, es decir, que Dios quiere salvar a un hombre, pero que si el hombre decide o el hombre no quiere ser salvo, entonces el hombre no puede ser salvo. Las doctrinas de la gracia dicen no. Cuando Dios decide salvar a un hombre, el hombre no puede resistir al Espíritu Santo. Y la realidad es que, miren, sí, en efecto, todos nosotros de alguna forma estábamos corriendo en contra de Dios. Todos nosotros de alguna manera estamos resistiéndole. No queríamos venir a Dios. Pero fue hasta que el Espíritu Santo hizo en nosotros la grande obra de salvación. Cuando cambió nuestro corazón, ocurrió algo. Nos dimos cuenta que éramos grandemente pecadores. Fue Dios el que hizo esa obra. El Espíritu Santo cambia el corazón y hace la obra de que nos demos cuenta que somos pecadores, que nuestro corazón es sucio, que nuestras obras son malas. Es Dios. El arminianismo dice, por último, que si dado que el hombre, de él depende su salvación, entonces de él también va a depender que se mantenga la salvación. Entonces, si el hombre llega a cometer un pecado, entonces el arminianismo dice que el hombre pierde su salvación. Pero las doctrinas de la gracia dicen, no, si Dios comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Si Dios te ha dado la salvación, tienes salvación. Ahora, vamos con el problema de este texto. Dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. A primera vista podemos decir, bueno, este texto enseña que se puede perder la salvación. Pero miren, clase de hermenéutica rápida. Contexto, contexto y contexto. Recuerden, contexto, contexto y contexto. Si yo leo un texto, debo de procurar leer todo el texto. Porque si yo solamente tomo un texto de la palabra y a partir de ahí organizo toda una doctrina, vamos a tener varios problemas. ¿Por qué? Porque tú no puedes entender una parte de mi conversación si solamente tomas 5 minutos de una clase que demora 1 hora. ¿Me explico? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, ustedes escucharon que yo dije en un momento de esta clase, yo dije, por ejemplo, que Spurgeon oró y oró por sus amigos. Y él murió y no vio que sus amigos fueran salvos. Entonces solamente tomas eso y ¿qué entiendes? ¿Qué entiendes? Recuerda la historia. Tú te quedas con el pensamiento, oh, sus amigos no fueron salvos. Pero si tú recuerdas, pero yo continué y dije, pero cuando murió, alguien predicó y sus amigos fueron salvos ese día. Entonces, tú ya vas a recordar todo lo que dije, no solamente una parte. Si tú tomas una parte que dice, oh, sus amigos no fueron salvos. Pero si tú recuerdas todo lo que dije, tú vas a decir, no eran salvos, pero en el funeral de Spurgeon escucharon la palabra de Dios y fueron salvos. ¿Me expliqué? Entonces, eso es tomar el contexto. No es tomar una porción de la palabra. O miren, otro ejemplo que me gusta usar en clase de hermenéutica o de aplicaciones positivas. ¿Ven cómo son los políticos? No sé cómo sean los políticos ahí en su ciudad, en su país, pero aquí en nuestro país, cuando son las elecciones, a los políticos les gusta echarse tierra los unos a los otros. Y a veces lo que hacen es que toman conversaciones. Y no sé cómo le hacen, pero graban conversaciones de los teléfonos. Y de repente ellos toman pedazos de las conversaciones, los que a ellos les convengan, y entonces los muestran públicamente. Y luego dicen, el político tal quiso decir tal cosa. Y solamente toman una parte de lo que él quiso decir y lo voltean.
lo tergiversan. Vamos a aprovechar lo que está ocurriendo ahorita. Todos ustedes saben del famoso caso de Johnny Depp y Amber Heard, ¿no? Ahorita es la moda. Yo creo que es una gran cortina de humo también. Pero ahorita está el caso bueno, ¿qué es lo que estaba haciendo supuestamente esta mujer, Amber? Bueno, ella tomaba, o los abogados de Amber tomaban pedacitos de las conversaciones que tenían en su casa Johnny Depp y Amber, ¿no? Y entonces tomaban solamente los pedazos que a ellos les convenía y de repente le cortaban cuando no querían que algo se escuchara. Bien, semejante a ellos son los predicadores que toman un pedacito de texto y ya por medio de ese texto dicen, Dios quiere decir esto. No, eso no es así. Debemos de tener mucho cuidado con esos predicadores, mucho. Saben, y muchísimo cuidado con aquellos que no se preparan para predicar la palabra del Señor, porque de verdad son semejantes a demonios. De verdad, a demonios. Ahora, les voy a decir esto. Recuerden, ahorita estoy dando casi una clase de hermenéutica muy breve. Fíjense cómo es el diablo. ¿Qué es lo que hizo el diablo en Génesis? Lo que hizo el diablo en Génesis fue tomar partes de la palabra de Dios, partes, con que Dios os ha dicho no comáis del fruto del árbol del bien y del mal, eso dijo. Y luego Eva le continuó hablando, y luego él dijo, no moriréis, sino que entonces, ¿qué hizo él? Él mintió y él le añadió, mintió porque dijo, no moriréis, cuando Dios había dicho, morirán. Y luego le añadió cosas. Entonces, esa es la estrategia del diablo. Tomar textos, solo pedacitos, no entender todo el contexto y deformar. Otro ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue tentado, ¿qué fue lo que hizo el diablo? ¿Recuerdan qué fue lo que hizo el diablo? ¿Qué le dijo el diablo a Jesús de Nazaret? ¿Alguien se acuerda? Vamos, una oportunidad para que alguien pueda recordar. Una de las cosas que dijo el diablo a Jesús. ¿Alguien puede decirlo? Que se aventara del pináculo porque citó un salmo de que si se tiraba, Dios iba a mandar a sus ángeles para que no cayera así contra el piso. Está llorando el niño. Ok. Amén. Fíjense. Eso es palabra de Dios. Está en un salmo. Dice, porque no dejará que tu pie tropiece en piedra. Que es justo, que los santos. Eso está en la Biblia, hermanos. Eso está en el Antiguo Testamento. Es un salmo. El diablo utiliza las escrituras, pero solamente un pedacito y luego lo tergiversa. Y eso es lo que hacen muchos falsos predicadores hoy en día. Toman un cachito, la tergiversan, no estudian todo lo demás y ahí tienes a un montón de falsos profetas, de lobos rapaces, de predicadores y aún hermanos que se dicen que son de sana doctrina, si no estudian bien sus pasajes, si no estudian bien sus capítulos, son semejantes a demonios. Esto lo digo para que tengamos mucho cuidado. Todo aquel que se atreve a predicar sin estudiar sus capítulos es semejante a un demonio, no debería de predicar. Eso es así. Entonces, fíjense, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, porque queremos refutar esa idea de que dicen de que Hebreos 10, 26 o 27 enseña de que se puede perder la salvación. Eso es mentira. Vamos a leer el contexto. Miren lo que dice Hebreos 10, 28 al 29. Hebreos 10, 28 al 29. A ver, ¿quién no ha leído? Hebreos 10, 28 al 29. ¿Qué me falta por aquí? Porfa, les animo, hermanos, así abren sus videos. Los considero para que lean. Hermano Luis, adelante, Luis Herrera. ¿Puede usted, por favor, leer Hebreos 10, 28 al 29? 28 al 29. 28 al 29. Sí. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Fíjense, está hablando del pacto. Ok. Hemos hablado acerca del pacto, y aquí traigo a la memoria la primera clase, hermanos, segunda me parece, que hablamos de los pactos. Fíjense, por eso es importante entender los pactos. Y si pueden, hermanos, si alguno no vio la primera y la segunda clase, por favor, les animo a verla. Recuerdan que hay básicamente dos tipos de pactos: pacto bilateral y pacto unilateral. ¿Ok? El pacto unilateral es el pacto que le podemos llamar también de gracia, o el pacto bilateral que podemos llamarle el pacto de obras. Un pacto de gracia, el cual es unilateral, solamente se compromete una persona y por lo tanto no se puede romper. Un pacto bilateral se comprometen las dos partes y esas dos partes tienen que cumplir con sus partes para que el pacto siga en pie. Eso es el pacto de obras, ¿verdad? Ahora, fíjense nada más. Fíjense lo que está diciendo este texto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Estamos hablando de un pacto, pero este pacto, el cual uno puede pisotear, fíjense, el cual uno podría pisotear, se hace referencia de alguna forma, hermanos, fíjense, hace referencia de alguna forma a el pacto, el cual es más grande que todos los pactos. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, puede morir irremisiblemente. Ese es un pacto. Pero ahora está hablando de otro pacto. ¿Cuál pacto es el mosaico? El de obras. Uno que se puede romper. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Ahora, la sangre del pacto ahora se refiere a otro pacto, pero fíjense, el que tiene por inmunda la sangre del pacto. Miren, la escritura enseña en primera carta de Juan que estos son los anticristos, los que no creen que Jesús es Dios, que Jesús es el Cristo. ¿Ustedes creen que alguien que entra al pacto de gracia, porque todos estábamos bajo el pacto de obras, todos rompimos el pacto de la ley mosaica, mentimos, robamos, adulteramos, un montón de cosas en la mente, en el corazón? Pero fíjense, ¿ustedes creen que alguien que ha entrado al pacto genuino de gracia, el cual derramó la sangre preciosa de Cristo, sea capaz de tenerlo por inmundo, dado que él, al que todo aquel que entra al pacto, como dice Ezequiel, le cambia su corazón, le da un corazón nuevo para que ande en sus estatutos y para que ame sus estatutos? Un cristiano verdadero va a amar a Cristo. Un cristiano verdadero va a amar la sangre del pacto. Un cristiano genuino no va a tener por inmunda la sangre de Cristo. Solamente hay uno que puede tener por inmunda la sangre de Cristo: los inconversos. Es la única forma, hermanos. Los únicos que pueden tener por inmundo, fíjense, los únicos que pueden tener por inmundo la obra de Cristo son aquellos que no son salvos. Son aquellos que no han sido redimidos. Son aquellos que no han sido salvados. ¿Quién pisotea, hermanos? Hermanos, actualmente
¿Quién pisotea de alguna forma el evangelio? ¿Quién rechaza el evangelio? ¿Quién menosprecia el evangelio? ¿Quién está en contra del evangelio? ¿Quién está en contra del pacto de gracia? Pues hermanos, solamente un inconverso. Solo alguien que no ha nacido de nuevo puede tener por inmundo a Cristo. Solamente alguien que no ha sido salvado puede tener por inmundo la sangre del pacto. ¿Me explico? Ahora fíjense. Amén, hermanos. Fíjense. Solamente alguien así, hermanos. Ahora fíjense. Hebreos 10, 28, 29. Lo voy a leer yo. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Seguimos en el mismo contexto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? O sea, seguimos ahí. Está hablando de un pacto, el pacto mosaico, y luego del otro pacto, el pacto del Hijo de Dios, el cual es un pacto de gracia. Ahora fíjense, Hebreos 10, 37 y 9 dice, ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuál castigo? Hebreos 10, 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Este es otro texto que algunos dicen, no, es que está enseñando eso. No, tengan cuidado. No hay que tomar solamente un texto. Hay que ver qué es lo que sigue. Fíjense, verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Escucharon? ¿El apóstol Pablo era salvo? Claro. ¿El apóstol Pablo pertenecía al pacto? Claro. ¿Creen que el apóstol Pablo tuviera por inmunda la sangre del pacto? Obvio que no. ¿Creen que el apóstol Pablo pisoteaba la sangre del pacto? No. Antes de Cristo, pues sí, en su vida pasada odiaba el evangelio. Pero una vez que el Señor lo salvó, él fue el que escribió este texto. Y él dice, pero nosotros, o sea, se incluye como salvo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No podemos retroceder si de verdad estás en el pacto. No puedes retroceder para perdición. No puedes retroceder para perdición. No puedes. Sino de los que tienen fe para preservación. Ahí está la perseverancia, o mejor dicho, también la preservación de Dios, de los santos, para preservación de tus almas. Mira, amado hermano, amadas hermanas, si tú de verdad has creído en el Señor, Él no te va a permitir que pisotees la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque tú no la has pisoteado, porque Él te ha dado el amor para tomar esa sangre preciosa y decir, esta sangre es hermosa para mí, esta sangre es preciosa, esta sangre es valiosa, yo no valgo nada, yo soy terrible, yo no merezco grande salvación. ¿Y cómo actuamos nosotros? Decimos, esta sangre es lo más valioso que tengo en mi vida. Eso es como nos sentimos, hermanos. ¿Es así? ¿Es así como te sientes? ¿O cómo te sientes? ¿Crees acaso que la sangre no es valiosa para ti? ¿La sangre de Cristo no es el mayor tesoro que tienes en tu vida? Porque si esto ocurre en tu corazón, te digo una cosa, no eres salvo. No lo eres. Si la sangre de Cristo no es lo más valioso para ti en tu vida, no eres salvo. Vamos con un último texto, hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿la salvación es del que quiere? No. Entonces, ¿de quién es? Según el texto dice, nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cuál? Ese nosotros es porque Dios nos permite tener fe, porque Él es el autor y Él no va a permitir que retrocedamos, hermanos. Ahora, he escuchado, y este es un dicho, un cliché, no sé si ustedes lo han escuchado, pero alguien ha dicho, bueno, es que no es que Dios no nos pueda soltar, pero es que nosotros sí nos podemos resbalar de entre sus dedos.
¿Han escuchado alguna vez eso? De que, ¿no? Ok, qué bueno que no. Yo sí lo he escuchado por acá y algunos dicen, pero sí se puede perder la salvación porque no es que Dios nos pueda soltar, sino que nosotros nos podemos deslizar, resbalar. Eso es, no sé, es una broma y casi raya en la blasfemia, porque entonces estamos diciendo que nosotros, aunque Dios nos tome y nos sujete de la mano, pues nosotros nos podemos huir del poder de Dios o que somos más poderosos que Dios. Eso es mentira, hermanos. Eso es casi blasfemia, de hecho. No es así. Miren lo que dice el siguiente texto, hermanos. Vamos con el siguiente texto. Miren, dice Juan 10, 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. Y es uno de los textos que me da mucha paz a mi corazón. Si no fuera por las promesas de Dios, hermanos, hace mucho que me derrumbaría. Tengo tendencia a la depresión, lamentablemente. Bueno, o sea, antes de ser salvo, hermanos, era de esos muchachos que muchas cosas terribles, ¿no? Hacía en mi vida pasada vicios, cosas así, y con pensamientos aún suicidas, hermanos, y depresión y cosas así. Entonces, y cuando está uno en el ministerio, hermanos, vienen de repente cosas así tristes a tu corazón, tristeza, hermanos, de verdad, tristeza tremenda, ¿no? No solamente porque de repente hablas con muchos hermanos y tratas de aconsejarlos, o estás preocupado porque estás viendo que no crecen los hermanos o padecen cosas y te esfuerzas y oras y pides y son cargas que nosotros no podemos llevar, por eso hay que ponerlas en las manos de Cristo, nosotros no podemos. Eh, pero también por nosotros mismos. Les decía al principio, me doy cuenta y yo no sé, no, a veces no entiendo cuán grande salvación el Señor me ha dado. Yo no la merezco, hermanos. De verdad, no me lo tomen no sé cómo lo puedan tomar, pero la realidad es que no merecía tan grande salvación. Nadie merece tan grande salvación, absolutamente nadie. Hermanos, de verdad, mi corazón, tengo ese sentir de verdad de que quizás soy el peor de los pecadores, hermanos, el peor de los pecadores. El apóstol Pablo se decía el peor de los pecadores, el primero de los pecadores, hermanos. Y si tú en tu corazón llegas a sentir ese dolor por causa del pecado, de alguna forma está bien, porque significa que el Espíritu Santo está redarguyendo tu corazón y te ayuda. Y entre más caminemos con el Señor, más y más caminemos con el Señor, más queremos ser agradables a Él y más como Cristo y menos desagradables. Y entonces tratamos de esforzarnos por no ser desagradables a Él y cuando ocurre algo, no tiene que ser precisamente algo grande, pero ocurre algo y te sientes mal y dices, no puede ser, no, Señor, perdóname, ayúdame, permite que sea un mejor creyente, un mejor cristiano, una mejor oveja. Pero hermanos, de repente encontramos estos textos, este texto. Hay más textos, hermanos, pero después se los voy a pasar, les voy a mandar una imagen donde hay un montón de textos, pero quiero compartirles este texto, hermanos. Dice en Juan capítulo 10, 27, 30, y aquí están las doctrinas de la gracia, hermanos. Dice Juan 10, 27, 30, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Oyeron eso, hermanos? En primer lugar, dice la santa palabra del Señor, mis ovejas oyen mi voz. Si tú te deleitas en la palabra de Dios, es porque eres una oveja de Dios. Pero si tú, hablaba el miércoles, estuve en un estudio aquí acerca de ingerir Biblia y una de las cosas que vimos es que cuando vamos a leer la Biblia,
debes de ir con reverencia y adoración. Alguien que no se deleita en la palabra del Señor debe autoexaminarse si está en la fe. Debe autoexaminarse si de verdad es cristiano. Alguien que no es cristiano no se va a deleitar en la palabra de Dios. Va a ser como que, ay, qué tedioso ir a la iglesia, qué tedioso leer la palabra. La palabra es nuestro alimento, nuestra comida. Por ella tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos fe. La fe viene por la palabra, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra nos mantiene con vida y si no es por la palabra, no tendríamos vida y esperanza, no creceríamos. Y en la palabra tenemos estas promesas. Mis ovejas oyen mi voz. Y eso, hermanos, solamente es de Dios. Si tú eres oveja, vas a oír su voz. No lo vas a rechazar. Y fíjense lo que dice. Yo las conozco. ¿Qué es eso de que las conoce? Que Él nos ha amado. Que Él nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo también. Por amor, por puro amor. Y me siguen. Es decir, fíjense, un verdadero cristiano va a seguir a su Señor. Y de ahí también tenemos varias doctrinas como la doctrina de la iglesia local. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, pero no te quieres congregar, cuidado, es probable que algo esté mal en tu corazón. Un cristiano genuino tiene un deseo de congregarse con su iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y las ovejas andamos en manada, y lo dice, y yo les doy vida eterna. Tenemos vida eterna, podemos tener vida eterna, pero luego dice, y no perecerán jamás, no morirán, no perecerán. Y dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué nos podrá arrebatar de la mano del Señor? Y doy gloria a Dios por ese texto, hermanos, porque de verdad, si por mí fuera, hace mucho que hubiese perdido mi salvación, porque de verdad puedo ser un hombre arrogante, iracundo, quizás, déspota. Hay muchos pecados que el Señor tiene que seguir trabajando en mí. Ya no soy como era antes de Cristo. Ya no lo soy más. Pero sé que aún debo de seguir caminando, debo de seguir perseverando en gracia, perseverando en fe. Aún hay muchas cosas por las cuales debo de luchar más y más. Y entre más me santifique, más dolor va a provocar en mi corazón el pecado. Y eso es bueno, hermanos, es bueno. Porque si el pecado no causa nada en tu corazón, entonces quiere decir que no eres creyente. Así que, hermanos, miren lo que dice el texto. Él nos preservará hasta el fin. Hermanos, no duden, hermanos, que nada nos separará del amor de Cristo. Nada, nadie. Y eso es precioso, hermanos. No sé si alguno aquí creía que quizás la salvación se llegase a perder, pero no es así. No es así. Si uno cree que Dios te da la salvación para luego dice, oh, ya no, te la quito, está creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. El Dios vivo y verdadero, una vez que te salva, es una vez para siempre. Para siempre. Y debemos de orar y clamar a Él que Él tenga misericordia de nosotros, misericordia de todo aquel que aún no le conozca, misericordia, hermanos, para que podamos preservar. Dios nos va a preservar hasta el fin de los tiempos. No teman, hermanos. No teman. Él va a estar contigo. Él va a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y tú vas a luchar. Miren, la primera carta de Juan dice, el que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Todos, lamentablemente cometemos pecados. Pero debemos acudir al Señor en arrepentimiento y fe. Y si tú eres verdaderamente hijo de Dios, lo vas a hacer. Vas a venir en arrepentimiento y fe delante del Padre cada día hasta el fin de tus días. Pero si alguien, por ejemplo, dice ser cristiano y vive una vida de pecado, escúcheme bien,
toda su vida de pecado hasta el último de sus días en pecado, pero él dice, oh, soy cristiano porque levanté mi mano, me bauticé, luego me alejé y ya nunca quise saber nada de Dios y no, cuidado. Lo más probable es que jamás conoció a Cristo. Nunca tuvo nada de salvación, nada de salvación. Ahora la pregunta es, ¿un cristiano peca? Sí, porque la Biblia lo dice. Miren, hay un ejemplo de uno de los cristianos más grandes, David, el rey David. Me ha costado trabajo, de verdad, a veces yo me enojo porque digo, ¿cómo es posible que hermanos lleguen a hacer algunas cosas que no deberían? Pero miren, David, hermanos, hizo cosas horribles, horribles, horribles. Que si tú conocieras a David, dirías, ese hombre no puede ser salvo. No puede ser salvo. ¿Cómo va a ser salvo ese hombre? Sin embargo, ustedes pueden notar en la vida y el testimonio de David, que David se arrepintió grandemente. Se arrepintió. Él lloró por su pecado y no solamente que lloró, porque uno puede llorar porque siente algo feo en su corazón, pero su vida cambió. Él no volvió a hacer nunca más ese grave pecado que hizo. Fue un grave pecado. Pero Dios también mostró su misericordia. Y David, él fue bien diferente. Por ejemplo, a Saúl. Saúl simple y sencillamente, él dio la espalda a Dios, rechazó a Dios, terminó suicidándose. Se quedó sin esperanza y sin Dios. Esa es una gran diferencia entre Saúl y David. Hermanos, un verdadero creyente, aun sí, lamentablemente puede caer. Y es triste cuando alguien cae, hermanos, es muy triste. Pero no va a revolcarse en ese lodo. Y no va a ser como una puerca que disfruta el lodo. No lo va a hacer. No va a ser como el perro que come su propio vómito. No lo va a hacer. No, hermanos. El cristiano verdadero, fíjense, si un cristiano llega a caer, si su padre es Dios, su padre va a venir y lo va a reprender. Le va a dar unos varazos, lo va a disciplinar y lo va a regresar al redil porque lo ama, porque no va a permitir que se vaya. Amén, hermanos. Entonces, pero si alguien dice ser cristiano y se la pasa toda su vida pecando, revolcándose en el lodo sucio, pecado y así, no le importa, no lo duden. Y el Padre Celestial lo deja ahí feliz, lo deja ahí como si nada, ni lo duden. Posiblemente nunca conoció al Señor, nunca lo conoció. Nunca, es probable, hermanos, que nunca lo conoció. Yo he conocido, hermanos, de personas, yo creo que sí, hermanos, que buscaron del Señor y cayeron en pecados graves y así, muertos. Así, ¡pum! Asesinados. Al final, yo sé, hermanos, que a veces hay cosas difíciles, pero cuando uno es verdaderamente salvo, el Señor jamás te va a soltar de su mano. No lo dude, jamás. Y por último, quiero aclarar esto, porque muchos nos difaman a los que creemos en las doctrinas de la gracia, de que enseñamos de que podemos andar pecando y no hay problema porque ya somos salvos. No, eso no es cierto. Eso en realidad es al revés. Los arminianos que dicen que no importa cómo vivas, con que levantes tu mano y tomes tu decisión y vivas como quieras, en realidad ellos son los que enseñan que no importa cómo vivas, puedes ser salvo. No, no es cierto. Hermanos, lo que nosotros enseñamos es que si tú de verdad eres salvo,
vas a permanecer en el Señor y vas a ser santo, porque Él es santo. Vas a luchar contra el pecado. Y si en alguna ocasión llegas a fallar, te va a doler en tu corazón, en lo más profundo de tu corazón, y vas a rogar por perdón, y vas a salir y jamás vas a querer regresar a esa suciedad, a esa mugre, nunca más. Y el Señor te va a perseverar hasta el último día de tu vida. Porque dice la promesa, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco y les doy vida eterna. La vida es eterna, hermanos, no es temporal, vida eterna. No perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayores que todos, nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, hermanos, si tú eres salvo, el Señor va a perseverar tu salvación. Amados hermanos, entonces, hasta aquí, hermanos, hemos estado viendo las doctrinas de la gracia, y dado que tenemos un Dios que es el Dios del pacto, el pacto de gracia, y que Él prometió por amor de su nombre llevarnos hasta la redención, no hay forma, hermanos, en que podamos, hermanos, salirnos del pacto. No hay forma. Si de verdad ya estás dentro del pacto de redención, del pacto de gracia, no habrá forma de que salgas del pacto, a menos que nunca estuvieses en él, a menos que nunca estuviste dentro del pacto. Esa es la única forma. Así que, hermanos, hemos visto entonces depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Amén. Así que espero, amados hermanos, que estos estudios breves les hayan sido de edificación a sus almas, y que sobre todas las cosas, hermanos, puedan ustedes ocupar lo poco, lo mucho que pudieron aprender, para que ustedes glorifiquen mejor a Dios, para que ustedes amen más a Dios y a nuestro Cristo, y para que ustedes obedezcan mejor a Dios. Que ustedes también tengan mayor confianza cuando salgan a predicar, cuando salgan a evangelizar, y confíen en que Dios, de Él es la salvación, y sus ovejas van a oír su voz, van a oír su voz. Y cuando escuchen su voz, jamás podrán salir de su mano, y Él nos va a proteger así. Con su mano poderosa nos tendrá ahí. Nuestro amado Padre, nuestro Padre Celestial nos va a tener ahí con su grande amor, y jamás nos va a soltar. Él va a estar ahí. Este es mi pueblo, estos son mis hijos amados, a los que yo amo con todo mi corazón. Jamás los dejaré, jamás los soltaré. Siempre estaré con ellos hasta el último día de sus vidas. Y así es, hermanos, como va a ocurrir. Amén. Pues ha sido un gozo, hermanos, estar con ustedes, una grande bendición poder compartirles un poco acerca de la palabra del Señor. Espero que les sirva, hermanos, y antes de que nos vayamos, solamente les comunico que van a estar disponibles todas estas enseñanzas por ahí en YouTube. En cuanto pueda, les voy a mandar mis apuntes, y también les animo a que, si gustan, estén pendientes por ahí, hermanos, para que va a haber un próximo curso que voy a dar. Voy a tomarme unas semanas de preparación para que venga el siguiente curso, que sería evangelismo bíblico, evangelismo al aire libre, hermanos. Les voy a enseñar cómo evangelizar bíblicamente, cómo evangelizar en un camión, cómo evangelizar en un parque, cómo tener una conversación con una persona desconocida, cómo predicar evangelística y bíblicamente, hermanos. Amén. Así que, hermanos, ha sido un gozo genuino para mí estar aquí con ustedes. Espero, hermanos, que lo que aprendimos sea de mucha bendición para ustedes. Así que permítanme orar, por favor, para cerrar ya la clase y cerrar la grabación, y nos quedamos juntos si quieren para despedirnos. Amén. Oramos. Señor, te doy gracias, Padre, por que sé muy bien, Señor, que, Padre, no merezco, Señor, tan grande salvación, Señor. No la merezco, Señor.
Nadie la merece, Señor. Pero en tu infinita misericordia y en tu grande amor, Señor, tú decidiste, tú escogiste, tú quisiste salvarnos, Padre Santo. Nos amaste. Padre, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos escogiste siendo lo más vil, Señor, lo más menospreciado. Tuviste misericordia, Señor, de nosotros y enviaste a tu Hijo Jesús a derramar su sangre, tu preciosa sangre, Señor, para que pudiésemos ser salvos, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu preciosa sangre. Gracias, Señor. Somos tan inmerecederos, Señor, de tanta gracia, pero te alabamos, oh Dios. Estamos gozosos y felices porque has tenido misericordia y ahora tenemos esperanza, Señor, de que podemos ser salvos, Señor. Te ruego, Señor, porque toques el corazón, Padre, des arrepentimiento, Señor, y des fe, Padre, para que limpies el pecado, Señor. Si alguno aquí aún no te conoce, Señor, sálvalo, Padre mío, por favor, Dios. Rompe el corazón de piedra, el corazón duro, y pon arrepentimiento y fe, Señor. Y te doy gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que hemos estado aquí. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por el privilegio que me das de tener delante de mí a reyes y sacerdotes, Padre. Bendícelos grandemente, Señor. Gracias por este privilegio que me das, Señor, siendo indigno, Padre. Te amo, Señor. Eres nuestro Padre. Te amamos, amado Padre. Gracias por este privilegio y permite que lo que hemos aprendido nos impulse a predicar más, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Voy a detener la grabación.